Imagínate que un día, en medio del tráfico, ves a un niño pidiendo monedas, y te das cuenta de que tiene exactamente los mismos ojos que tu marido. Así fue como mi vida perfecta empezó a desmoronarse. Yo, que creía en un matrimonio sólido, descubrí que él se casó conmigo ocultando un secreto capaz de destruirlo todo. Lo que hice después no fue venganza. Fue algo mucho más grande. Y hoy vas a entender por qué. Y no olvides suscribirte al canal. Vamos allá. El salón estaba impregnado con el aroma de flores frescas, pero el perfume no alcanzaba a disimular el olor acre de la tensión que flotaba sobre Esteban Villalba. El empresario, con traje impecable y sonrisa ensayada, miraba a todos como si tuviera el control absoluto. Sin embargo, detrás de aquel semblante seguro, cargaba con el peso insoportable de una vida difícil y de un negocio al borde de la quiebra. Para los invitados, era un hombre exitoso, símbolo de esfuerzo y superación. Pero solo él sabía que la lujosa fiesta de compromiso con Beatriz Montalbán no era por amor, sino por supervivencia. Unir su vida a la de la heredera millonaria significaba el respiro financiero que su empresa necesitaba con desesperación. Aún así, en la sombra, su corazón pertenecía a otra mujer, y ese detalle sería la chispa de una traición que cambiaría destinos. Lucía Herrera caminaba por los pasillos de la mansión con pasos silenciosos, empujando el carro de limpieza como quien empuja su propio destino. El uniforme sencillo no ocultaba la delicadeza de sus rasgos ni el brillo tímido en sus ojos. Conocía a Esteban de una forma que nadie imaginaba, no como el empresario seguro de sí mismo, sino como el hombre vulnerable que la buscaba de noche para confesarle sus miedos. Entre ellos existía un romance clandestino, intenso y prohibido. En las noches silenciosas, lejos de miradas curiosas, se intercambiaban promesas. Algún día, Lucía, te sacaré de aquí. Seremos tú y yo contra el mundo, le susurraba él, y ella le creía. Para una mujer que solo había conocido la vida difícil, esas palabras eran como sol en pleno invierno. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la presión sobre Esteban aumentaba. La familia Montalbán exigía perfección, fiestas, ensayos, apariciones públicas. Beatriz, con su porte elegante y mirada segura, parecía ignorar cualquier señal de duda en su prometido. Esteban, por su parte, interpretaba su papel con maestría, pero en las madrugadas escapaba hacia las dependencias de servicio, donde Lucía lo esperaba. Ella soñaba en grande, imaginando una vida a su lado, lejos del polvo y de los rodapiés que lustraba cada día. Para ella, aquel amor era su mayor acto de superación, su oportunidad de romper el ciclo de esfuerzo sin reconocimiento que la vida le había impuesto. 2 días antes de la boda, Esteban le hizo una promesa que sellaría su esperanza. Espérame en la estación, el domingo por la noche. Después de la ceremonia, iré por ti y nos iremos, dijo, sujetando sus manos con firmeza. El corazón de ella latió con fuerza, convencida de que por fin el destino no la olvidaría. Ya se imaginaba en el tren, dejando atrás las frías paredes de la mansión y yendo hacia un lugar sin secretos. Lo que no sabía era que esa promesa era solo otro eslabón en la cadena de una traición calculada. Llegó el gran día. El altar estaba decorado con flores blancas y doradas, mientras las cámaras captaban cada detalle de la lujosa ceremonia. Lucía, escondida entre el personal de servicio, observaba en silencio. Con cada paso de Beatriz por el pasillo, el corazón de Lucía se encogía, aunque todavía creía que, de algún modo, Esteban detendría aquella escena. Pero él selló su destino al pronunciar el sí con firmeza y besar a la novia entre aplausos. El sonido de la marcha nupcial retumbaba como un martillo rompiendo la última esperanza de Lucía. En los días siguientes, Lucía notó que algo había cambiado. El tono de las conversaciones con Esteban se había enfriado, y él comenzó a evitarla. Hasta que, una mañana, fue llamada a la oficina. Esteban estaba sentado tras el escritorio, con expresión impasible. Lucía, debido a una reestructuración, sus servicios ya no serán necesarios, dijo sin levantar la vista. La palabra reestructuración le sonó como un golpe bajo. Era el final, no solo del trabajo, sino también del sueño que había guardado. Con lágrimas calientes corriendo por sus mejillas, Lucía dejó la mansión llevando apenas una pequeña maleta y un secreto demasiado pesado para compartir. En su vientre, cargaba la consecuencia de noches prohibidas, un embarazo no deseado que cambiaría su vida para siempre. Sin apoyo, sin recursos, sabía que tendría que enfrentar sola lo que estaba por venir. Y, a pesar del miedo, algo dentro de ella gritaba que aquel hijo también sería su fuerza, su oportunidad para demostrar que, incluso traicionada,
podía encontrar justicia. La ciudad siguió su curso, indiferente al dolor de una mujer que se ocultó en las sombras para sobrevivir. Lucía comenzó a vivir en una habitación alquilada en la periferia, trabajando en empleos temporales para pagar las cuentas. Su cuerpo cansado sentía el peso del embarazo, pero su mente aún trataba de procesar el abandono. Cada vez que sentía al bebé moverse, una mezcla de rabia y amor llenaba su pecho. Era imposible olvidar al hombre que le prometió el mundo y solo le entregó silencio. Mientras tanto, Esteban exhibía su nuevo estatus como esposo de la heredera Montalbán. Cenas, eventos benéficos, entrevistas para revistas de negocios. Todo meticulosamente calculado para mantener las apariencias. El dinero de Beatriz comenzó a fluir hacia su empresa, salvándolo de la quiebra inminente. Nadie sospechaba que, detrás de la fachada de éxito, había un acto de traición enterrado y olvidado, al menos para él. Pero el destino no suele olvidar. Y, a veces, cobra la deuda en el momento más inesperado. Lucía, con su hijo recién nacido en brazos, miraba por la ventana del pequeño cuarto hacia las luces lejanas de la ciudad. No sabía cómo, pero tenía la certeza de que algún día sus caminos y los de Esteban volverían a cruzarse. Y cuando eso ocurriera, ya no habría promesas rotas. Solo quedaría la verdad, desnuda y cruda, lista para cambiarlo todo. 6 años habían pasado desde aquella boda que unió, más por conveniencia que por amor, a Esteban Villalba y Beatriz Montalbán. A ojos del mundo, eran la pareja perfecta, siempre elegantes, sonrientes en eventos de gala, apareciendo en portadas de revistas como símbolo de superación y esfuerzo conjunto. La empresa de Esteban, que antes rozaba la quiebra, ahora respiraba aliviada gracias a la fortuna de Beatriz. Ella, por su parte, creía vivir un matrimonio sólido, a prueba de cualquier traición. No imaginaba que, en el pasado, una historia había sido enterrada viva, esperando el momento preciso para emerger con una fuerza devastadora. Aquella tarde sofocante de verano, Beatriz y Esteban regresaban de un almuerzo de negocios. El tráfico estaba lento, el sol se reflejaba en las carrocerías, y el aire acondicionado del coche era el único alivio contra el calor agobiante. Detenidos en un semáforo concurrido, Beatriz observaba distraída a los vendedores ambulantes cuando, de repente, un niño esquelético y andrajoso se acercó, golpeando suavemente el vidrio con su mano sucia. «Señora, ¿tiene una moneda?», preguntó con voz débil, sus ojos implorando no solo dinero, sino dignidad. A Beatriz le recorrió un escalofrío por la espalda. No era solo el hambre reflejada en aquel rostro, era algo más profundo. Esos ojos azules, intensos y claros, parecían sacados de una fotografía que ella conocía bien. El mentón firme, la expresión seria, era como mirar una versión infantil de Esteban. Su corazón se aceleró, antes de poder contenerse, murmuró: «Esteban, ese niño, se parece a ti». El marido, al volante, se quedó congelado un instante, pero se recuperó demasiado rápido. Forzó una sonrisa nerviosa y soltó una risa breve, apagada. «Te estás imaginando cosas, Bea. Los niños se parecen a mucha gente. Nunca te he engañado, amor». Las palabras sonaron mecánicas, carentes de la naturalidad que tendría un inocente. Beatriz, acostumbrada a leer gestos en reuniones de negocios, notó ese leve desvío en la mirada, ese parpadeo rápido de quien oculta algo. La luz cambió a verde y el coche avanzó, pero su mente se quedó en aquel semáforo. Beatriz intentaba apartar el pensamiento, repetirse que estaba exagerando, que era imposible. Pero cuanto más lo intentaba, más volvía la imagen del niño. Y junto con ella, una sensación incómoda de que detrás de esa coincidencia había toda una historia enterrada. Era como si el destino hubiera colocado a ese chico allí, justo en ese momento, para que no pudiera seguir viviendo en paz con la duda. Esteban, por su parte, mantenía las manos firmes en el volante, pero el sudor en la nuca lo delataba. Aquella fracción de segundo en la que Beatriz vio a Diego fue suficiente para reabrir una puerta que él creía cerrada para siempre. El miedo se mezclaba con la rabia. Miedo a perder todo lo que había conseguido, rabia por una verdad que insistía en escapar del pasado. Y, en el fondo, una punzada de culpa que intentaba silenciar desde hacía 6 años. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Beatriz miraba por la ventana, como si contara edificios, pero en realidad repasaba mentalmente cada detalle del rostro del niño. Trataba de recordar si lo había visto antes, si podía haber otra explicación. Pero nada encajaba. Y lo peor era que la reacción de Esteban no disipaba sus dudas. Al contrario, encendía una luz roja.
Una señal que le decía que tal vez su matrimonio estaba construido sobre mentiras muy bien pulidas. Al llegar a la mansión, Esteban entró apresuradamente, alegando tener una reunión urgente. Beatriz se quedó en el coche unos segundos, inmóvil, como quien no quiere romper el hilo de sus pensamientos. Aquello no era algo que pudiera simplemente dejar pasar. Su instinto le decía que, si no descubría la verdad, la imagen perfecta que sostenía su vida se derrumbaría sin aviso. Y no estaba dispuesta a ser tomada por sorpresa. Esa noche, durante una cena elegante, miró a su marido como quien analiza a un desconocido. Cada gesto, cada frase, parecía ensayada. Y, por más que él sonriera para las cámaras, Beatriz sabía que una sonrisa así podía ocultar cualquier cosa, incluso la peor de las traiciones. Decidió que no lo confrontaría, todavía. Había un peso en su intuición que le decía, para ganar, primero hay que ver con los propios ojos. Y, en el fondo, Beatriz ya sabía que al día siguiente volvería a ese semáforo para encontrar al niño y descubrir, de una vez por todas, la verdad que Esteban intentaba esconder. A la mañana siguiente, el cielo estaba encapotado y una brisa fría recorría las calles de la ciudad, como si el clima reflejara la inquietud que Beatriz Montalbán sentía por dentro. No le dijo nada a Esteban, ni siquiera insinuó que volvería al cruce. Salió discretamente, con un vestido sencillo, gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza para no llamar la atención. Aparcó el coche a pocos metros del semáforo donde, el día anterior, había visto al niño. Su corazón se aceleraba con cada rostro infantil que se acercaba, pero ninguno era el que buscaba. Hasta que, por fin, entre la multitud apresurada, allí estaba, delgado, descalzo, con una lata aplastada en la mano para recoger monedas. Beatriz bajó del coche despacio, como quien se acerca a un animal asustadizo. Sonrió de manera suave, intentando no espantarlo. «Hola, ¿te acuerdas de mí? Ayer estaba en aquel coche negro», dijo con voz dulce. El niño la miró con desconfianza, sus ojos claros brillando entre la suciedad del rostro. «¿Quieres dinero?», preguntó ella, sacando unas monedas del bolso. Pero lo que en realidad buscaba era comprar confianza. «¿Cómo te llamas?». El niño dudó, pero respondió en un susurro. «Diego. Diego Herrera». El apellido cayó sobre Beatriz como un rayo silencioso. Herrera. Ese nombre lo recordaba bien. Con cuidado, Beatriz continuó. «Diego, ¿dónde vives?». El chico retrocedió, mirando a los lados. «Mi mamá dijo que no hablara con extraños». La frase, tan simple, le apretó el pecho. Arrodillándose, dijo: «Solo quiero ayudarte. Te prometo que no te haré daño». Tras unos segundos de silencio, Diego hizo un gesto rápido, indicándole que lo siguiera. Beatriz miró alrededor, se aseguró de que nadie la observaba y caminó detrás de él por calles estrechas que se alejaban del centro de la ciudad. El recorrido la llevó a un barrio olvidado, donde el asfalto daba paso a baches y el olor a humedad se mezclaba con el humo de leña. Diego se detuvo frente a una casucha de madera, con la puerta entreabierta. Entró sin llamar, y Beatriz lo siguió. Dentro, la penumbra estaba atravesada por el sonido de una tos profunda y dolorosa. En una cama improvisada, una mujer pálida, con el cabello pegado por la fiebre, intentaba incorporarse. Cuando sus ojos se encontraron con los de Beatriz, el reconocimiento fue instantáneo. «Tú, trabajabas para mí», susurró Beatriz, incapaz de ocultar la sorpresa. Era Lucía Herrera, la antigua empleada de limpieza de la mansión Montalbán. Lucía abrió los ojos, incrédula ante su presencia. Diego corrió junto a su madre y le tomó la mano. Beatriz observaba aquella escena con una mezcla de compasión y rabia, sintiendo que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. Entre accesos de tos, Lucía habló. «Él es tu marido, ¿verdad?». «Esteban». La voz se le quebró, pero continuó. «Diego es hijo suyo». El silencio que siguió fue tan denso como el plomo. Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo que antes era solo una sospecha ahora tenía nombre y rostro. Un embarazo no deseado que había cambiado la vida de Lucía, fruto de una traición cobarde escondida bajo la alfombra de la élite. Beatriz no sabía si llorar por el dolor de aquella mujer o por su propia humillación. Observó las paredes descascaradas, el suelo irregular, el armario vacío. Esa familia sobrevivía con casi nada, mientras Esteban, el hombre que decía amarla, vivía en el lujo sostenido por su dinero. La injusticia le ardía en el pecho como una herida abierta. Lucía, por su parte, no pedía nada. No había súplica, solo una mirada resignada de quien ya perdió las fuerzas para luchar. «No quería que te enteraras así»,
dijo con lágrimas en los ojos. Pero no podía darle más que esto. Diego, sin comprender del todo la gravedad, acariciaba el cabello de su madre, ajeno al peso de la revelación. Beatriz guardó silencio durante largos segundos, como queriendo grabar cada detalle de aquella imagen. El olor a medicamento barato, la luz tenue que entraba por la ventana rota, el sonido distante de niños jugando en la calle. Era como si todo estuviera siendo registrado para, más adelante, servir de combustible para algo que aún no sabía si sería venganza o justicia. Antes de irse, Beatriz se acercó a Lucía, tomó su mano fría y dijo solamente: «No estás sola». Pero por dentro sabía que la conversación con Esteban estaba a punto de ser explosiva, y que cada palabra de ese encuentro sería la chispa de una guerra que él no imaginaba enfrentar. Beatriz entró en la mansión como un huracán contenido, de esos que al principio no hacen ruido, pero hacen temblar los cuadros en la pared. El silencio de los pasillos no calmó el tambor que sentía en el pecho. Las imágenes de la casucha, el olor a humedad, la tos cortando el aire, la vida difícil colgando de un hilo, venían como destellos que encendían su sangre. Ella no era ingenua. Sabía que el mundo corporativo tiene sus juegos, que la supervivencia a veces exige un precio alto. Pero aquello tenía otro nombre: traición. Y no era solo contra ella, era contra un niño. Y detrás de ese nudo de dolor latía la palabra justicia, martillando como un destino terco. Lo encontró en el despacho, revisando informes que, irónicamente, solo existían porque su dinero había sostenido la empresa en tiempos de sequía. «Necesitamos hablar», dijo, firme. Él levantó la vista, con esa sonrisa burocrática que usaba para atravesar crisis. «Claro, amor». La reunión. La frase murió cuando ella se quitó la alianza del dedo con precisión quirúrgica. El metal brilló bajo la luz y, en un gesto seco, la lanzó al suelo. El sonido del anillo rebotando en el mármol sonó como un disparo. «Me tomaste por idiota», estalló, con la voz temblando no de debilidad, sino de esfuerzo por no derrumbarse. Esteban intentó ponerse la máscara del convincente. «Bea, cálmate, debe haber un malentendido». Ella dio un paso al frente. «Diego Herrera. Ojos azules. Mentón firme. Tuyo». El rostro de él se volvió de un blanco casi azulado. Yo puedo explicarlo. ¿De verdad? Porque la única explicación aquí es que me usaste, me mentiste y dejaste a tu propio hijo en la miseria». El aire se volvió pesado, y el reloj de la pared pareció atrasar un siglo. Él abrió las manos, como pidiendo tregua. «Fue antes de la boda». Yo estaba confundido. «¿Y después, Esteban? ¿Después qué fue? ¿Venganza contra quién? Porque reestructuración para despedir a una mujer embarazada es crueldad con un nombre bonito». La discusión estalló como un cristal rompiéndose. Afuera, dos empleados se miraron a través de la puerta entreabierta. El mayordomo carraspeó, incapaz de moverse. «Solo me usaste para salvar tu empresa», disparó ella, cada palabra como una sentencia. «No es verdad», replicó él, pero la voz le salió fina, sin sustento. «Si lo es», cortó Beatriz. «Porque el amor no pasa factura, y tú sí la pasaste». Esteban intentó acercarse, la mano suspendida en el aire, vacilante. «Yo iba a ayudarlos, después. Perdí el momento». Beatriz rió sin humor. «¿Momento? La infancia de tu hijo no es un cronograma de proyecto, Esteban». Las lágrimas llegaron, pero no frenaron el golpe siguiente. ¿Sabes cuál es la parte más repugnante? Me pedías hablar de superación en eventos, citabas nuestro esfuerzo como si fuera poesía. Mientras tanto, un embarazo no deseado se convertía en sentencia de pobreza al otro lado de la ciudad. Él intentó aferrarse a una versión de los hechos. «Mandé dinero, algunas veces». «Ah, claro, la limosna del justo tardío», ironizó ella. «No fue justicia, fue culpa en cuotas». El silencio que siguió dolió. Esteban dejó caer la máscara, los ojos se le humedecieron, y por un instante pareció un hombre desarmado, sin guión. «Escúchame, por favor», arriesgó, con voz baja. Tenía miedo de perderlo todo. Beatriz respiró hondo, pesando cada sílaba. «Entonces elegiste perderte a ti mismo». Él dio un paso adelante, ella retrocedió dos. «No me toques». La frase cortó el aire como una hoja fina. «Voy a arreglarlo, Bea. Traeré a los dos aquí. Voy a...» «¿Ahora? Qué conveniente». Justo cuando el secreto golpeó el cristal del coche. «No». El recuerdo del semáforo volvió como una herida abierta. El niño pidió una moneda, Esteban. Le debías toda una vida.
La voz de Beatriz se quebró de tanta rabia que casi se convirtió en vértigo. Su mano buscó apoyo en el borde del escritorio. Por un segundo temió desmayarse. Pero se mantuvo en pie, firme, erguida, dueña de sí. No soy tu socia de fachada, no soy tu coartada, no soy la muleta de tu miedo. Él intentó un último argumento. Te amo. Beatriz sonrió con pena, no con ternura. El amor que no enfrenta su propio error es solo consuelo. Y entonces, en un suspiro, llegó el veredicto. Hoy elijo la verdad. Afuera, un pasillo lleno de murmullos. La ama de llaves con los ojos vidriosos, los guardias inmóviles, como estatuas que habían escuchado demasiado. Beatriz tomó su bolso, su abrigo, y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Esteban, con pánico en la voz. A respirar. Giró el rostro por encima del hombro. Y a pensar en la mejor forma de reparar lo que destruiste. Salió. El clic de la puerta al cerrarse sonó más fuerte que cualquier grito. El empresario quedó plantado, ridículamente solo, rodeado de muebles caros que, de pronto, parecían un decorado vacío. El coche avanzó por la avenida de Palmeras. Beatriz condujo sin música, sin GPS, solo con la brújula interna apuntando lejos. El rostro de Lucía invadía el retrovisor de su conciencia. Fiebre, dignidad, esa valentía silenciosa de quien nunca tuvo opción. Diego, con la mano extendida en el semáforo, devolvía a la memoria lo que realmente importa. Y allí, entre una esquina y otra, tomó la decisión que cambia historias. No sería espectadora de su propio destino, sería autora. Entre venganza y justicia, eligió lo segundo, porque la primera alivia, pero la segunda transforma. Pasaron horas hasta que el motor se enfrió en aquel barrio olvidado. Beatriz estacionó, respiró hondo y bajó. Tocó a la puerta de la casucha. Diego atendió, sorprendido, y le abrió paso. Lucía intentó levantarse, desconcertada y recelosa. Vine a buscarlos, dijo Beatriz, con la serenidad de quien ya puso el corazón en orden. No entiendo, balbuceó Lucía. Vas a entender. Hoy, nadie más duerme con miedo. La frase no era una promesa vacía, era un plan. De regreso a la mansión, el portón se abrió como reescribiendo una regla antigua. El coche entró, y con él, una nueva geografía de la casa. Los empleados se acercaron, primero tímidos, luego solidarios. La empatía se propagó como fuego en pasto seco. Beatriz bajó, rodeó el vehículo y ayudó a Lucía a salir. Despacio, con cuidado. Diego le tomó la mano sin vergüenza. A partir de hoy, ustedes vivirán aquí, declaró, con voz clara. Esta casa también es suya. El mundo quedó suspendido un segundo, antes de estallar en murmullos, suspiros y miradas atónitas. Esteban apareció en lo alto de la escalera, como un pájaro herido intentando fingir autoridad. Beatriz levantó la mano y, sin alzar la voz, cerró cualquier intento de teatro. Te vas a ir ahora. Él bajó 2 escalones, atónito. No puedes, legalmente. Ya me ocupé de eso. Tendrás lo suficiente para sobrevivir, y nada más de lo que mereces. No había crueldad en su tono, había medida. La venganza es impulso, la justicia es regla. Y ella, por fin, había encontrado la regla justa. Los ojos de los presentes brillaron con algo raro, respeto. Esteban abrió la boca y no encontró palabras. El mayordomo recogió discretamente una maleta que nunca había estado tan lista. Beatriz miró entonces a Diego. Había dulzura en su mirada, pero también fuerza. A partir de ahora, tú comes primero, dijo, acariciándole suavemente el cabello. A la ama de llaves, solo una instrucción. Prepara una habitación aireada, médico para esta tarde, y comida de verdad. Lucía lloró en silencio, no por vergüenza, sino porque el alma reconoce cuando el suelo vuelve bajo los pies. Y, entre lágrimas y aplausos contenidos, Beatriz sentenció, sin rabia, solo con verdad. La venganza es poco. Esto es justicia. El portón de la mansión seguía abierto cuando el vecindario empezó a darse cuenta de que algo fuera de lo común sucedía allí dentro. Los coches que pasaban reducían la velocidad. Empleados de las casas vecinas se miraban con curiosidad y hasta algunos residentes se acercaban a la reja. Beatriz, junto a Lucía y Diego, no parecía importarle. Su atención estaba por completo en ellos dos, como si el resto del mundo fuera solo escenografía. Sus pasos eran firmes, como los de alguien que ya decidió no dar marcha atrás. En ese momento, nadie se atrevía a cuestionar su autoridad. La palabra justicia parecía resonar en las paredes,
como si la propia casa la reconociera como dueña legítima de ese poder. Lucía, apoyada en el brazo de Beatriz, apenas podía creer que pisaba nuevamente ese suelo. El mármol pulido reflejaba no solo la luz, sino el contraste entre pasado y presente. 6 años atrás, recorría esos pasillos con un balde y un trapo, borrando huellas y limpiando restos de fiestas que nunca fueron suyas. Ahora, entraba como invitada de honor. No sé qué decir, murmuró con voz todavía ronca por la tos persistente. No tienes que decir nada, respondió Beatriz, apretándole la mano. Aquí, tú y Diego van a vivir con dignidad. Esteban bajaba las escaleras con pasos lentos, como queriendo ganar tiempo para asimilar la escena. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz, pero ya no había espacio para súplica. Ella ya había tomado la decisión, y él lo entendió antes de oír las palabras. «Tienes media hora para salir de esta casa», dijo sin alzar la voz. «Y no intentes desafiarme, porque cada documento necesario ya está firmado». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Esteban tragó saliva y miró a Diego, pero el niño se escondió instintivamente detrás de la falda de Beatriz. La noticia se propagó por la mansión en minutos. Los empleados murmuraban en las esquinas, algunos con expresiones de satisfacción silenciosa. La ama de llaves, que conocía los secretos de la casa desde hacía años, mantuvo la compostura, aunque en el fondo sentía que aquella era una retribución merecida. «Preparen la habitación principal de huéspedes», ordenó Beatriz. «Y traigan ropa limpia para el niño». Lucía observaba cada gesto, cada instrucción, y veía en ello no solo un acto de generosidad, sino la materialización de algo mayor. Una mujer que, incluso herida, eligió transformar la traición en superación. En los días siguientes, la vida en la mansión cambió. Diego corría por los jardines con una libertad que jamás había conocido. Reía fuerte, como si quisiera recuperar todos los años en que la risa fue sofocada por el hambre y el frío. Lucía, aunque débil, empezó a recibir atención médica, alimentación adecuada y medicinas de verdad, ya no jarabes vencidos comprados en tienditas de barrio. Pero la enfermedad estaba demasiado avanzada. Pese a todos los esfuerzos, los exámenes confirmaron que su tiempo sería breve. Beatriz escuchó el diagnóstico con un nudo en la garganta, pero no permitió que la tristeza la paralizara. Desde ese día, decidió que Diego no perdería nada más. «Vas a estudiar en las mejores escuelas, tendrás que comer y vestir, y nunca más pedirás una moneda en ningún semáforo», prometió al niño, que la abrazó con fuerza. Lucía, emocionada, dijo en voz baja: «Ahora puedo irme en paz». Las palabras quedaron grabadas en el corazón de Beatriz como una misión. No sería solo sobre venganza contra Esteban, sería sobre garantizar que aquel niño tuviera un futuro que honrara la lucha silenciosa de su madre. Cuando Lucía partió, semanas después, la casa entera quedó en silencio. No era un silencio pesado, sino respetuoso. Beatriz organizó una despedida sencilla, sin pompa, pero cargada de afecto. Diego permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano con la misma fuerza con la que sostenía la de su madre. Y allí, entre lágrimas contenidas y miradas que decían más que las palabras, Beatriz reafirmó para sí misma: «Este niño es mío ahora». Y nadie se atrevió a contradecirla. Esteban, por su parte, vivía lejos, reducido a un apartamento modesto, con apenas lo suficiente para sobrevivir. Sus antiguos socios lo evitaban, sus invitaciones a eventos eran ignoradas, y su nombre ya no abría puertas, solo recuerdos amargos. Intentaba reconstruir su vida, pero sabía que jamás volvería al mismo lugar. Era el precio de la mentira, pagado con intereses de vergüenza pública y soledad. Beatriz no lo buscó. No por desprecio, sino porque la página ya estaba pasada. Con el tiempo, Diego empezó a llamar a Beatriz mamá de forma natural. Ella no lo corregía, porque en el fondo sentía que el título le pertenecía. El niño creció rodeado de amor, disciplina y oportunidades, llevando consigo la historia de una madre biológica que luchó hasta el último día y de una madre de corazón que transformó el dolor en justicia. La mansión, antes escenario de secretos y apariencias, se convirtió en un verdadero hogar. Y quienes fueron testigos sabían que no se trataba solo de una victoria personal. Era la prueba viva de que, a veces, la mejor venganza es simplemente hacer lo correcto. Y una tarde soleada, al ver a Diego correr por el jardín con sus compañeros de escuela, Beatriz sonrió para sí misma. No era la sonrisa de la victoria sobre Esteban, sino la de quien había encontrado un propósito mayor. Al recordar todo, pensó: la venganza es poco. Esto es justicia.
Y en ese momento entendió que el destino a veces nos derriba, no para destruirnos, sino para colocarnos exactamente donde podemos marcar la diferencia. No olvides suscribirte al canal y deja en los comentarios la palabra Nuevo Comienzo.